Ok, bueno, cada tanto les voy a ir recordando esta cosa del Zoom. Me habría encantado mucho más, no es que no sea tecnológica, pero me habría encantado mucho más verlo. Eh, Esta clase es la apertura de este ciclo y le di muchas vueltas a cuál era la temática a abordar. Yo sé que le pusieron un tema que eran las tecnologías 4.0, pero me parece que las tecnologías 4.0 son una de las muchas variables que están incidiendo en el comercio internacional. Entiendo que todos ustedes representan empresas exportadoras. Lamentablemente no conozco la profundidad de la experiencia exportando, así que los quiero acompañar a darle un vistazo a qué está pasando en el mundo, eh, cómo enfrentamos estas nuevas tendencias y bueno, también vamos a hablar de tecnología. Los que vienen llegando, les pido por favor que prendan sus cámaras, me ayudaría muchísimo a avanzar. Bueno, voy a abrir mi presentación. Eh, Les quiero decir lo siguiente, quiero contarles quién soy y qué hago, para que también explicarles de dónde hablo, lo que les comento, de dónde he aprendido, lo que quiero, no sé, conversar con ustedes, analizar juntos. Yo fui subdirectora ProChile hasta el 2018, me independicé. Tengo una consultora boutique, se llama Soft Power Connection, y lo que hacemos efectivamente es conectar actores del comercio internacional, compradores, vendedores, startups, inversionistas, para poder apalancar nuestras debilidades, y vamos a hablar de cuáles son nuestras dificultades, la exportación en Chile. Empezamos a buscar en otros ecosistemas de innovación elementos que fortalecieran el emprendimiento y la innovación. Eso nos ha llevado a trabajar mucho con Estados Unidos, con algunos países de Europa, muy fuertemente también con Israel, y hacemos scouting de soluciones tecnológicas a nivel internacional. Bueno, hacemos muchos estudios de mercado, conectamos muchos clientes con proveedores, misiones comerciales, misiones de innovación, misiones tecnológicas, hacemos capacitación, apoyamos el soft landing en distintos mercados, sobre todo en América Latina, y hacemos apoyo en comunicaciones, porque ya lo van a ver más adelante, comunicar es una herramienta clave para poder armar y cerrar negocios. Y bueno, también representamos algunas empresas fundamentalmente de tecnología de frontera, en ciberseguridad, safety, inteligencia, en biotecnología, insumos médicos y en educación ejecutiva con la Universidad de Tel Aviv, que es la número 5 en el mundo en innovación y emprendimiento. Tenemos clientes bien variados y se los muestro porque tenemos desde empresas muy grandes como CMPC, el Banco del Estado, estados de Estados Unidos, gobiernos, y también startups, empresas que están empezando a, a, a desarrollar sus negocios. Ya, entramos en materia, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde estamos? Y esto es un vistazo a Chile. ¿Quiénes somos hoy día el comercio exterior de Chile? Somos un líder regional, sin duda, más allá de todo lo que hemos sentido en los últimos años de inestabilidad, incertidumbre. Chile sigue liderando incluso en los índices de innovación, y esto es importante porque Chile es un gran exportador de materias primas que requieren mucha innovación y mucha tecnología, lo voy a hablar, pero seguimos siendo exportadores de materiales básicos, no exportamos conocimiento. Y eso es importante tenerlo en claro, porque con la tecnologización, la automatización, el desafío es crear conocimiento para venderlo. Las materias primas son commodities, ya saben, los precios no los fijamos nosotros, los fija el mercado internacional. Entonces cuesta más ganar más por el mismo esfuerzo. Y bueno, y somos muy destacados en emprendimiento. ¿Qué nos falta? Nos falta tirarnos a la piscina en invertir con más fuerza en innovación. Estamos en el promedio de la región, pero muy abajo los países OCDE, y Chile es país OCDE, que son los países más sofisticados, más industrializados. Y por otro lado tenemos una baja inversión del sector privado en innovación. Esto está mejorando, no es dramático, pero es un camino lento, por temas bien profundos, desde cómo es nuestra economía hasta cómo es nuestra cultura. Nosotros invertimos la mitad de lo que invierte la OCDE, por ejemplo, en el sector privado, y somos un 0,4 a nivel público versus el 2,3 de la OCDE, o sea, estamos atrás.
Y por otro lado, dentro de lo que hacemos, con los recursos que tenemos, hay que mejorar los outputs de cómo conectar la inversión con los resultados en innovación, cómo sincronizar mejor la investigación con el desarrollo comercial. Es muy interesante porque, y permítame hacer aquí algunas comparaciones con otros mercados. Nosotros trabajamos mucho con Israel. En Israel, por ejemplo, es evidente que cualquier investigación académica, científica, tiene elementos comerciales. O sus ejecutivos, o se hacen equipos en donde están los que investigan, junto a ejecutivos que tienen una fuerte experiencia comercial, siempre están conectando, siempre están juntos. Aquí cuesta mucho, por ejemplo, traccionar la investigación universitaria con oportunidades de negocio. Corfo ha hecho un esfuerzo, financia estos hubs de transferencia tecnológica, que lo que buscan es arrastrarlo, pero irónicamente, y yo he sido asesora de algunos de esos hubs, lo que pasa es que los académicos y las universidades son medidas más por los papers que publican que por las ventas que logran hacer de su investigación. Entonces eso nos retrasa en la incorporación de conocimiento sofisticado al mercado. Bueno, la otra es la atracción de capital humano especializado. Muchos me imagino que han leído incluso las polémicas sobre las becas Chile y quiénes pueden volver a Chile. Cómo esos que estudian doctorado regresan a Chile a aportar es difícil, hay muchas menos oportunidades. No sé, el otro día conversaba, solo la empresa BASF en Alemania tiene más investigadores PhD que todo Chile. Es bien difícil competir en esas condiciones. Y por último, hay un concepto que Eduardo Vitrán siempre usa, que a mí me gusta mucho, que es lo que se llama capital social. Y tiene que ver con ciertos intangibles, que es qué es lo que nos empodera o nos permite avanzar desde la educación y la experiencia de vivir en esta sociedad. Y aquí nos falta hablar inglés, por ejemplo, capital social. Nos falta atrevernos a interactuar con otros diferentes, con otras culturas. Somos un país que todavía, a pesar de la importancia que tiene el comercio exterior en el PIB, somos medios isleños. Estamos, o sea, geográficamente aislados, es verdad, el desierto, la cordillera, el mar, los hielos, estamos lejos, es caro salir de Chile, salimos más, pero no salimos suficiente y nos cuesta, por lo tanto, entender que en el mundo de los negocios la cultura de negocios es clave para concretarlas. Entonces salimos con una cierta sensación de que somos igual que el resto del mundo, o que el mundo se parece a nosotros, y pensamos que nuestras maneras cuadran y no necesariamente funcionan. Yo viví en Perú muchos años, bueno, viví en muchos países, pero en Perú, que es un país que atrae mucha, bueno, exportación e inversión chilena, había brechas a pesar de que hablamos el mismo idioma y a pesar de que estamos tan cerca. No es tan fácil hacerlo si no concientizamos que hay maneras diferentes. Y bueno, ¿y por qué hay que exportar? Esto suena de cajón, pero el mercado local es mediano, o sea, no es como en Estados Unidos que uno se puede hacer la América en América o en Norteamérica. Aquí hay que tratar de salir y ampliar para poder tener mercado suficiente. El creador de Waze siempre cuenta en sus charlas que si él hubiera testeado Waze en Israel, que es un país de 9 millones de habitantes, no la logra, que su suerte fue poder implementar su desarrollo en Estados Unidos con un mercado gigante que le permitió convertirse en el unicornio que fue con un solo mercado relevante. Ahora, tenemos ventaja. Chile tiene muchas ventajas, tiene la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio en el mundo, eso nos permite llegar al 85% del mercado mundial, eso no es poco, son inmensas facilidades. Somos el único país de América Latina que puede entrar con productos orgánicos a Europa, por ejemplo. Tenemos ventajas sobre las cuales subirnos y aprovecharlas. Y bueno, eso requiere conocimiento, requiere profundización, no es fácil, los acuerdos de libre comercio son siempre conocimientos complejos, técnicos, pero hay que meterse. Y bueno, el desafío de la diversificación de exportaciones, que está siempre presente. Hemos ido diversificando, sí, pero siempre estamos concentrados. La minería es casi la mitad de la oferta exportable, los alimentos un 25% y servicios ha ido creciendo sostenidamente, pero sigue siendo un monto pequeño de la balanza. Ay,
¿Cómo puedo hacer? Perdón. Bueno, esto ya lo saben, pero permítanme repasarlo para tener el conocimiento compartido, digamos. Todos sabemos en qué somos extraordinarios. Somos extraordinarios en agroindustria y somos los primeros exportadores mundiales de uvas, cereza, arándanos y ciruelas. Y la cereza es un caso que quiero mencionar más adelante, es interesante y habla de las tecnologías. Y bueno, en deshidratados, manzanas y ciruelas. Somos líderes mundiales en todo lo que es forestal, con celulosa cruda y madera perfilada de coníferas, de pino. Tenemos una industria acuícola que compite en el 1 o en el 2 como exportador mundial con los países nórdicos, filetes de salmón, trucha, bacalao, chorito, algas, erizos de mar. Y por último, en la industria minera somos exportadores en, bueno, no cosas sofisticadas de cobre, sino básicamente materias primas con algunos twists, y el litio que debiera convertirse, yo creo, con todas las políticas que se están diseñando, con todos los esfuerzos que se están haciendo, debiera convertirnos en uno de los principales, no necesariamente el primero o el segundo, pero en los principales proveedores de litio. Ahora, todo lo que hacemos es componente fundamental de industrias que están en la frontera del desarrollo tecnológico, en los cambios de paradigma, los cambios energéticos, y en el hacer sustentable el desarrollo. Así que tenemos materias primas que son muy importantes, pero podríamos cobrar más caro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y esta es la exportación de servicios, ha crecido 17% entre el 2021 y el 2022. El 30% de esta canasta son tecnología de la información y servicios financieros. Chile destaca en fintech. Esto es muy interesante porque está apalancado y por eso todo es una cadena y nada es aislado. El crecimiento de la fintech está muy apalancada con que tenemos las retails más grandes de la región que abrieron mercado y se instalaron en Perú, en Colombia, en Argentina, etc. Y esas inmensas demandas han traccionado el desarrollo de sus servicios asociados a la industria del retail. Y estas mismas empresas, Falabella, Ripley, Cencosud, han traccionado a estos proveedores, creadores de fintech, por ejemplo, para prestarles servicio en otros mercados. Bueno, los otros que han crecido son los servicios audiovisuales. Chile ha tenido por épocas ventajas competitivas en los servicios audiovisuales, sub y baja, hoy día no estamos tan competitivos para seguir prestándolo. Mucho estudio de mercado, ahí me incluyo. Nosotros hacemos mucho estudio de mercado sobre comercio exterior, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos. Los servicios de ingeniería que están asociados, y esto es interesante, Chile tiene muy buena reputación en los servicios de ingeniería y arquitectura gracias a nuestra loca geografía, 17 climas. Eso hace que tengamos una experiencia muy diversa, que funcione bien en otros países, y nuestra experiencia telúrica. Chile tiene un súper desempeño ante terremotos, basta comparar los últimos ejemplos, incluso el caso de Turquía, y los últimos. ¿Por qué hay relación? ¿Cuál es la relación entre la calidad de la construcción, los terremotos y las víctimas de los terremotos? Y ahí hay un tema muy interesante. Todos los estudios señalan de que la cantidad de víctimas no está asociada a la intensidad de los terremotos, sino a la calidad de la construcción y a la calidad de la fiscalización. O sea, mientras menos corrupción o más probidad, menos víctimas van a ocurrir. Y esto ha sido un tema bien complejo, por ejemplo, en el caso de Turquía. Turquía tiene una industria de construcción súper potente, la segunda más grande después de China. Bueno, ¿qué dice de ellos la cantidad de víctimas que han tenido en el último terremoto? Y por último, se han disparado mucho, y esto es obvio, después de la pandemia, todos los servicios asociados al turismo, a los viajes, que gracias a Dios están volviendo después de la sequía que vivimos. Bueno, y permítanme mostrarles qué pasa con las exportaciones en Chile. Este es un gráfico que permite mostrar, bueno, primero las cifras, ¿no? ¿Cuáles son las exportaciones del último año? Y hemos crecido un 3%. Estas son las empresas que exportan. Y les pido que miren, son hartos años de comparación, y que miren la evolución. Y nos movemos en un rango que es bastante plano. O sea, 7.000,
sube un poquito a 8.000, baja a 7.000. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que los montos crezcan, el número de empresas que exportan se mantiene similar. ¿Y por qué? Porque no es fácil exportar. Aquí hice un desglose del año 2022, quiénes son los que más exportaron, el sector manufacturero, de manufactura, después servicios, minería. Bueno, quienes han exportado más, por supuesto, principalmente fueron pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Las pequeñas son el 8% apenas. Y en cuanto al valor exportado, y aquí es la otra cifra que es importante mirar, las grandes empresas exportan el 97,2% del total de los envíos. ¿Eso qué significa? Que en esta variación de empresa el aporte en valor es poco. Y además tenemos un tema con la cifra del 2022, y es que crecen, pero los montos crecen, el precio crece básicamente por la inflación, no es que estemos exportando mucho más. Este es un tema para pensar, y esto se ancla con lo que les explicaba al principio, ¿no? ¿Qué le falta a Chile? Le falta innovación, le falta más producto con valor agregado, nos falta más inversión en I+D para poder ir haciendo más sofisticada nuestra oferta. Y perdónenme porque no quiero desvalorizar para nada lo que se exporta hoy día. Cuando una manzana sale de una plantación y llega fresca a un supermercado en París, hay mucha tecnología aplicada, porque no es fácil que viaje en su caja en el barco y llegue hasta el mesón del público en perfectas condiciones. Pero claro, la gente paga más por puré de manzana que por una manzana, o paga más por una barrita de cereal con manzana, y así sucesivamente. Y ahora quiero entrar en materia. Lamentablemente no sé la especificidad de lo que ustedes, pero me encantaría, y permítanme dejar de compartir unos minutos para verlos a todos, me encantaría saber en qué sectores productivos están ustedes. Así como me podrían marcar, manito, y les agradecería si prendieran la cámara los que no están, la mayoría no está y no los veo. ¿En qué sectores están? No sé si me pueden levantar la mano. ¿Quiénes están en alimentos exportando? O me marquen con la manito en la pantalla. Me gustaría saber de qué sectores son ustedes. La Claudia Aguilof en alimentos, no sé quién más. En servicios, Mariela, en servicio, ok. Ya, no los veo mucho, Sí. lamentablemente. No Jennifer, sé. acá. ¿Sí? Sí, bueno, nosotros exportamos vinos. Súper, ok. Vagan, ok. Bueno, me imagino que la mayoría son alimentos o servicios. ¿Hay alguno que sea proveedor de la minería o algo así? No, no lo veo. Bueno, no lo sé, lamentablemente para compartir más en profundidad. Entonces, déjenme volver a la presentación. ¿Me ven? No, Jennifer, aún no compartes la presentación. Ok, ahí. Ahora Ahí sí. sí. Perfecto. Bueno, les quiero compartir, a mí me tocó, antes de irme a ProChile, conducir un estudio que trató de entender cuáles eran las brechas para internacionalizar innovación y emprendimiento. Y entrevistamos a cientos de empresas, expertos, exportadores, compradores, y logramos identificar algunas brechas que se las quiero compartir porque creo que son súper valiosas y que las hemos conversado con muchas empresas y nos ha tocado vivenciarlas luego desde ya privatizados, trabajando con nuestros clientes. Uno es cómo prospectar las oportunidades de exportación. Cuando yo les decía que hay pocas empresas que logran continuar la exportación, no sé cuál es la data última de ProChile, sería bacán saberla si hay alguien de ProChile en la audiencia, pero en general la mayoría de las empresas pequeñas y medianas logran exportar una o dos veces y les cuesta mucho sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Y vamos a ir revisando. Prospectar oportunidades
es una aventura no tan simple como irse a los mercados donde uno cree que hay recursos para comprar. Hay más a veces fantasías, ilusiones, como de que exportar a Estados Unidos es el lugar clave, y resulta que Estados Unidos es tan competitivo en precio, o el modelo de negocio es otro, o hay tantos competidores de otros mercados que no resulta, que es muy difícil lograrlo, y quizás son mercados más accesibles a nuestras capacidades, mercados más cercanos. Y por eso nosotros siempre aconsejamos ser realistas y ojalá hacer un estudio de mercado a la medida de uno, o investigar cada empresa para dónde ir. Financiamiento al escalar, la mayoría de los clientes suelen, sobre todo en el mundo de los alimentos, me imagino que lo han visto, sobre todo si uno vende a retail, hay que invertir en publicidad, hay que invertir en estar en posiciones más competitivas, hay que invertir en estar en los catálogos, hay pocos fondos para internacionalizarse, son fondos pequeños, los fondos de ProChile que son esforzados, en general lo que hacen es ayudarnos a llegar a los mercados, ayudarnos a llegar a los potenciales compradores, pero no siempre apuntan a sostenernos con los compradores. Lo tercero que les hablaba es la cultura de negocio. A nosotros nos pasa mucho, tenemos decenas de clientes en que abrimos la oportunidad y no logran cerrarla. Y en general pasa mucho porque no hablamos el mismo lenguaje, no explicamos de la manera en que el otro entiende o necesita escuchar, no entendemos cómo ellos hacen su desarrollo. Y después les voy a mostrar más adelante los hallazgos que hemos hecho entrevistando a los compradores, al revés. Esto es desde los proveedores, por decirlo así. Bueno, y el capital humano, que siempre es clave, que es tener la expertise técnica. Exportar no es simple. Hay muchas fases, requiere de muchos actores para concretarlo, requiere de muchos servicios aparejados para llegar con los productos a término. Bueno, y el manejo del idioma, que es un tema crítico en toda nuestra experiencia. Incluso cuando vienen compradores acá, nos ha tocado organizar misiones de compradores de países súper diversos, Estados Unidos hasta Turquía. Y nos cuesta, por ejemplo, mucho encontrar proveedores que puedan hablarles en inglés para explicarles bien la oferta. Y sigo en otro C. Bueno, comunicar. ¿Cómo contar lo que uno hace? ¿Cuál es el valor de la oferta? ¿Por qué son distintivos? ¿Por qué hay que confiar en ustedes? Nosotros nos pasa, por ejemplo, tenemos compradores que nos han mandado, nos han pedido investigar proveedores. Entonces no es solo saber qué venden, sino cómo lo venden, cuál es el récord exportador que tienen. Nos han pedido que hagamos incluso geolocalización de las plantas productoras, asegurarnos que la planta exista, de que tenga las características técnicas adecuadas. ¿Por qué? Porque la información que hay en la relación B2B no es suficiente. Ojo de cómo, por lo tanto, elaborarla. La adecuación. ¿Cómo adaptarse a las necesidades del mercado de destino? Bueno, en alimentos es súper familiar, ¿no? Desde si haces el etiquetado de una cierta manera, los componentes, hay muchos detalles que son exigidos mercado a mercado, cuál es la capacidad de adecuarnos a ellos. Y por último, la necesidad y los modelos de negocio. A mí me ha pasado quizás con empresas, como no sé quiénes son, no sé si son ejemplos parecidos a los de usted, pero con algunas empresas tecnológicas, y voy a citar uno en específico, una startup muy interesante que desarrolló un servicio básicamente para médicos. Les permitía hacer más eficiente y más asertivo el diagnóstico en temas traumatológicos gracias a esta aplicación. Y ellos necesitaban y querían irse a Estados Unidos, les parecía que el mercado allá era mucho más grande, más potente, y obviamente si a uno le va bien en Estados Unidos, la hace, por decirlo. Y les conseguimos un hospital en Nueva York disponible a pilotear esto y a pagar una parte del piloto. ¿Y qué pasó? El modelo de negocio no funcionó. La startup tenía la idea de que los médicos, pagando una suscripción pequeña, iban a sostener el negocio. Y resulta que por mucho que lo trabajamos, ningún médico estaba interesado en pagarlo. ¿Por qué? Esto es lo muy interesante. ¿Por qué?
Porque los más interesados en tener resultados certeros en el tema médico en Estados Unidos son las compañías de seguro, para no tener que indemnizar en todas las demandas por mala práctica, por malos resultados. Entonces, el modelo de negocio flotaba si lo que hacíamos era ofrecerle este producto a las compañías de seguro, no a los hospitales y a sus médicos. Eso fue una experiencia interesante, rica, valiosa, pero que tuvo costos, que nos demoramos, que tomó meses en arribarlo, porque no se investigó antes. Empezamos como la carreta delante de los bueyes. Es un ejemplo que me parece muy interesante de cómo resultó. Y luego, al final, y esto pasa mucho, sobre todo en el mundo startup, de que una vez que logramos llegar al acuerdo, la misma startup no fue capaz de sostener la oferta porque era muy poco, era muy pequeño el equipo para sostener este tremendo piloto en Estados Unidos y se quedaron finalmente haciendo aquí, desarrollando el negocio local. Bueno, otra de las brechas importantes es todo lo que tiene que ver con la administración y la burocracia, todas las cuestiones logísticas, aduaneras, permisos, regulaciones, reguladores, quiénes son al otro lado. Y aquí les puedo contar varias experiencias de ida y vuelta. Nosotros ayudamos a una empresa biotecnológica israelí de frontera a entrar a Sudamérica. Esto es al revés, pero se aplica muy bien. Bueno, en Chile, bueno, decidieron pasar por el ISP, porque en Chile es muy regulado. Esto fue tratar de entender el mercado local. Todos los compradores te preguntan, pero el ISP lo ha visto, lo ha visto. Bueno, hay que tener el certificado del ISP. Entraron al fast track de COVID porque era un producto que tiene un impacto muy fuerte en COVID, además de otra. Es un biodesinfectante, es el único biodesinfectante que existe en el mundo. O sea, desinfectante implica usar químico. Ellos hacen lo mismo, pero sin químico. Ha sido una revolución. Bloomberg News le dedicó un reportaje completo para decir que esto va a transformar el paradigma del manejo de la salud en espacios cerrados. En Estados Unidos la EPA les creó una categoría nueva que es biodesinfectante. Bueno, llegamos al ISP, obvio, ya tuvieron 4 años para hacer el proceso en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué problema haber en Chile? Bueno, en Chile les dijeron no, nosotros somos también un organismo regulador autónomo, y en vez de darles los 3 meses que era el fast track de COVID, decidieron que era una tecnología demasiado sofisticada, que el ISP no la podía ver tan rápido, que era más importante chequear las mascarillas, los alcohol gel. Esto es un caso real, esto es la reunión, y se demoraron 15 meses en revisar la tecnología. Hubo que hacer todos los testeos locales, a pesar de que habían sido hechos en Europa, en Estados Unidos, todos con certificaciones en las mejores universidades y laboratorios. Bueno, y lograron ser aprobados. El ISP certificó que hacían lo que decían, está todo perfecto, adelante, tras 15 meses. Esto puede pasar al revés igual. En Perú hay la misma normativa, bueno, etcétera. En Colombia, en México, entender los organismos reguladores, todo el tema de la burocracia y la administración. Y sigo. Otra de las brechas que descubrimos es el tema de las redes. Todo el mundo habla del networking, el networking está de moda hacer eventos de networking, hay que conocer gente, es súper importante. Estoy full de acuerdo. ¿Cómo uno usa estratégicamente sus redes? ¿Cómo las arma y las conserva? Porque una cosa es conocer a alguien, otra cosa distinta es que ese alguien te ayude, te apoye, te solucione, te dé la mano. ¿Cómo hace uno esto? Y lo que nosotros siempre decimos, no me voy a quedar porque hay cursos específicos sobre desarrollo estratégico de redes o redes estratégicas, hay un montón de títulos. Pero solo para decir una variable en este cuadradito, hay que siempre pensar en que cuando uno conoce a alguien hay que buscarle el win-win. ¿Qué es lo que el otro puede necesitar de nosotros? No solo qué gano yo con conocer al otro. Solo de esa manera puedes construir redes que se funcionen y que te sirvan en el largo plazo. Y ahora, avanzo. Y ahora, ¿qué pasa con el post-COVID? Y ahora permítanme darle una mirada al mundo, bueno, al que ustedes se están enfrentando, al que nosotros desde las empresas que yo dirijo nos enfrentamos. Esto no es menor y esto está transformando el comercio internacional. El post-COVID ya nos dejó no solo con la salud mental afectada, sino también con una gran incertidumbre que se ha ido profundizando con lo que vino después, ¿no? La invasión a Ucrania, el desabastecimiento de fertilizantes y granos, todo el tema asociado al combustible, la crisis logística.
Y empiezo con el escenario político global porque hoy Chile está como jamón del sándwich. Sus dos principales socios son Estados Unidos y China. Y China y Estados Unidos no son amigos en este momento y están peleándose. No sé si vieron las noticias los últimos días, las declaraciones del embajador Juan Gabriel Valdés, que fue mi jefe, lo quiero mucho más, la persona, la polémica sobre sus dichos en esto de que somos amigos de Estados Unidos, aunque somos socios de Estados Unidos y de China. Bueno, ¿qué significa eso? Estos dos polos que se están dividiendo el mundo. Estados Unidos está traccionando con la Comunidad Europea y China está traccionando con Rusia y con otro mundo como de no alineado, descolgado, que son, pero hay mucha inestabilidad. Ya no es el poderío que tenían antes, la Guerra Fría nos tenía todos bien organizados, ¿no? O éramos de acá o de allá, no había donde perderse. Este mundo es mucho más complejo y nosotros estamos como en la cuerda floja. No sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, cuando se hizo la licitación de los pasaportes, que en el gobierno de Piñera todavía, que ganó una empresa china, vino una delegación de Estados Unidos, puso en cuestión la visa waiver y esa licitación retrocedió. Se entregó, digamos, y se volvió, se anuló, por decirlo así. O sea, estamos en un tiempo en el que vamos a caminar en la cuerda floja en términos de alineamiento político, y ustedes saben que los alineamientos políticos tienen consecuencias económicas. ¿Y cómo nos puede impactar? Yo no tengo la respuesta, pero creo que es algo que hay que estar mirando. Eso es el mundo de la política. La segunda variable que es clave es la aceleración del comercio electrónico, que ha sido espectacular. Este cambio era insoslayable, pero hoy día, hoy día pareciera casi que el comercio exterior es comercio electrónico, aunque no es verdad, no lo es, pero es muy importante. Y quizá el caso mejor llevado desde Chile es la exportación de cereza. No sé si conocen el caso y me voy a tener 2 minutos, pero es muy interesante cómo el Comité de Cerezas de ASOEX definió una estrategia extraordinaria para penetrar China. Tenemos cerezas, muy buenas cerezas, no hay nada que decir de la calidad del producto, y ellos decidieron apuntar a China y conectar las cerezas con esta fiesta que hay en China del amor, en que lo rojo es lo más potente como símbolo. Y la estrategia de marketing, porque antes los chinos no pensaban en cerezas, vincularon esta fiesta del amor con regalar cerezas y convirtiendo a la cereza en un producto deseable, de lujo, lleno de simbolismo. Hoy día las cerezas se venden en China en comercio electrónico, digamos, en Alibaba, uno las compra, las encarga, se venden con meses de anticipación porque la producción chilena de cereza es... o sea, imagínense el volumen de producción para la inmensa demanda de China, ¿no? Y han logrado vender las cerezas, cada cereza, cada unidad, cada grano, cada, no sé cómo se dice, cada fruta, en $1. Ese es un caso de éxito extraordinario, con un trabajo de marketing y comunicaciones increíble que les ha permitido este éxito, que yo encuentro admirable. A mí me tocó participar de esa campaña cuando yo estaba en ProChile, que me tocó liderar la campaña Foods from Chile, en que las cerezas eran siempre un ejemplo. Ahora, todo esto requiere de muchas cosas detrás, ¿no? De comunicación, de coordinación, de colaboración público-privada, porque nada de esto alcanza por sí solo, porque somos un país distante, porque nuestros presupuestos son pequeños y en general competimos con actores del mundo desarrollado. Nos beneficia el contraciclo digamos, estacional, en el caso de los alimentos. En el caso de la minería nos beneficia que somos un polo de desarrollo mundial, pero no tenemos ventaja en todos los sectores ni en todos los productos. Luego, ¿qué es lo que se viene también post-COVID? Se está hablando mucho del nearshoring, ¿no? Después del shock de la logística que vivimos en pandemia, ¿se acuerdan que no había ni repuestos para los autos, no había materiales de terminación de construcción? Es como, era un caos de lo que no había remedio. Bueno, depende cada uno cómo lo vivió, pero fue un periodo bien difícil. Esto ha dejado, yo creo, varios aprendizajes.
Uno es que no podemos confiar de proveedores que estén tan lejos, porque es frágil la cadena de abastecimiento. El costo se incrementó, bueno, tuvo un boom de alza, ya se ha ido regulando, han habido problemas en puertos, hay problemas hoy día en los puertos que son foco de narcotráfico, de contrabando, está cada vez más difícil, cada vez más sofisticado el asunto, y las preguntas que se abren es, ¿cómo va esto a afectar la estructura de las cadenas de valor? Vamos a cambiar a abastecedores. Hay gente que dice de que esto va a generar hubs de abastecimiento. O sea, China antes nos vendía mucho alimento. Quizá ahora vamos a preferir comprar en México, que es más cerca. Y quizás vamos a sacrificar un poco de precio, pero también vamos a compensarlo porque la distancia va a ser más corta. En Centroamérica, que he estado trabajando harto, es muy interesante cómo esto los ha beneficiado. Por ejemplo, en el tema textiles, Estados Unidos se ha dado vuelta y en vez de traer de Asia textiles, está mirando Centroamérica y ha sido un boom. Bueno, porque parece que hay que diversificar el riesgo y no tener todo tan lejos ni confiar tanto en que podemos traerlo de cualquier lugar. Una cuarta vertical, yo diría que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, que esto es una demanda de la ciudadanía a nivel global y es una responsabilidad, creo yo, también de los exportadores. Esto tiene que ver con que estamos obligados, y aunque pienso que la crisis, la situación política que estamos viviendo a nivel global, de polarización, de inestabilidad, es muy importante. Yo creo, esta es mi creencia de todo lo que he leído y escucho, como estando bien informada, es que la crisis climática es la principal amenaza que tenemos, que tiene que ver con la sustentabilidad del planeta y de los seres humanos que estamos en ella, digamos. Y creo que por eso estamos obligados a ir adecuando nuestra oferta a los objetivos de desarrollo sustentable, a mitigar el cambio climático. Y cuando hablamos de sustentable con el planeta, sustentable con las comunidades, sustentable con los trabajadores, trazabilidad, inocuidad, huella de carbono, pueblos originarios, todo lo que esto involucra. Y aquí creo que se viene una transformación y los que no se suban a este carro no van a estar. Hoy día, basta solo ver la crisis en la industria de la moda y lo que ha significado la sanción de los clientes a nivel mundial por el uso de trabajo infantil o de trabajo, ¿no?, de explotación en países como de Oriente, en la producción, por ejemplo. Esto no va para adelante, o sea, esto no va a retroceder, esto solo va a avanzar con más exigencia. Y bueno, si me quedo solo en la industria del vestuario, uno puede ver las nuevas tendencias, cada vez gente comprando más ropa usada. Los jóvenes están traccionando este cambio. Y puede ser que nosotros no lo sintamos tan fuerte, pero esto viene y es muy importante. También creo que por responsabilidad para las futuras generaciones, nuestros hijos, esto tenemos que hacerlo. Y el quinto, y ahora entramos al título de la canción que fue esta sesión, que tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías están también generando un cambio y el COVID las aceleró. Las tecnologías 4.0 son básicamente como 3 o 4 grandes grupos. Todo lo que significa Internet de las cosas, o sea, el que hoy día podamos interactuar con máquinas que a través de Internet reciben instrucciones y hacen cosas. Y esto es desde la gran maquinaria en una fábrica hasta Alexa en nuestra casa o hasta una muñeca que le regalemos a nuestros hijos que está conectada y tiene una vida en la nube. Toda la inteligencia artificial, toda la Big Data, que es alucinante lo que nos va a cambiar, bueno, y la automatización. Estamos viviendo una transformación brutal y acelerada. Es interesante porque en los últimos 50 años se ha creado más conocimiento que en todos los anteriores siglos de historia de la humanidad. Nos toca un periodo muy desafiante. Yo creo que no es fácil ser nosotros en estos tiempos. Y por eso creo que hay que como vivir esta transformación de una manera, esto no piensen que es esotérico, pero abierto, aceptador, con la mente lo más amplia para entender lo que significa
ir aprendiendo, ir adquiriendo esta tecnología en la misma medida que esto nos desafía, porque, no sé, esto de que Elon Musk diga que paren un poco la inteligencia artificial, no sé si lo dice por bien o por mal, pero es evidente que se viene también, o sea, la legislación está siempre detrás de la innovación. Y lo que vienen son los desafíos de cómo ponerle leyes, reglas y bordes y fronteras a toda esta transformación. Ahora, yo creo que la tecnología es neutra, entonces permítame mirar lo positivo de estos cambios. Hay cosas negativas, pero yo creo que lo positivo y lo negativo lo hace el ser humano. Ahora, de lo positivo que viene para el comercio internacional. Todo esto de la automatización, de la vida en la nube, va a permitir hacer más eficiente, optimizar todos los procesos, va a acelerar nuestra respuesta, vamos a tener que trotar, no caminar, pero podemos tener mejor comprensión de las necesidades, podemos integrar más información y adecuar la calidad de los productos, de los servicios, la calidad del delivery en general, tener todo un trabajo predictivo de qué se viene, de entender. A mí me ha tocado, gracias a mi trabajo en la Universidad de Tel Aviv, asesorar a grandes empresas multinacionales en lo que se llama planificación de escenarios futuros. Es fascinante cómo uno combinando estas tecnologías puede llegar a prepararse para lo que viene a 3, a 5, a 10 años, ir afinando la manera en que desde la estructura de la empresa, si la estructura organizacional sostiene no solo la oferta y sus productos finales. Bueno, esto es un gran desafío para todos los que estamos trabajando. Bueno, mejora continua, experiencia al consumidor, todos estos conceptos que van a ser, y bueno, y por supuesto, tratar de orientarnos a los objetivos de desarrollo sustentable. Ahora, no me meto más en profundidad en estas tecnologías 4.0 porque tienen impactos diferentes según la industria, pero son muchos. Y permítanme poner un último que yo creo que sí es transversal y que tiene que ver con la ciberseguridad. Yo he estado trabajando mucho en estos temas, así que puedo decirlo de primera mano. He estado en Israel en eventos de ciberseguridad. Israel es el segundo ecosistema más potente en desarrollo cyber. Crean 8 unicornios al año solo en este rubro. Nosotros tenemos 5 unicornios en nuestra historia de Chile, como para explicarle un poco la diferencia. La ciberseguridad, o sea, el que tengamos un teléfono, el que tengamos internet al computador, el que trabajemos online, el que tengamos esta posibilidad de tener este monólogo, espero que sea un diálogo, veo las expresiones de alguno en la cara, así que entiendo que es un diálogo online, nos expone a la vulnerabilidad del sistema de vivir en la nube. Esto es transversal para todas las empresas, en todos los sectores, en la vida privada y pública. Y me parece a mí que aquí hay una de las claves fundamentales. Forbes señala en su último informe de que la principal preocupación de las 500 empresas más grandes del mundo es la ciberseguridad. Esto habla del volumen. Cuando uno habla de número de ataques de ciberseguridad, es como hay, no sé, millones a diario. Y la vulnerabilidad es transversal a todo, desde el hackeo, cuando te llega en la cuenta, me hackearon el WhatsApp, me hackearon la cuenta, hasta hackearon el banco, hackearon el proceso, hackearon la línea productiva de las maquinarias, hackearon el transporte, hackearon los barcos, etc. Aquí hay una línea en la que hay que estar alerta y hay que meterse, y ahí yo, bueno, creo que hay que tomar todas las herramientas que se nos ofrecen, y hay muchos, y ProChile yo creo que les puede proveer esta información. Hay muchas fuentes de conocimiento para prepararse como pymes en elevar los conocimientos y el awareness sobre ciberseguridad y adquirir algunas herramientas que sean a la medida de las necesidades. Bueno, y por último, permítame hacer una mini bajada a tierra, quizá, y esto es compartirles lo que nosotros estamos leyendo en tiempo real de los compradores. Nos ha tocado hacer estudios de mercado en toda América Latina, en México, en Estados Unidos, en Canadá, algunas cosas en Australia y algunas cosas en Europa. Estudios de mercado sobre alimentos, sobre minería, sobre construcción, sobre manufactura. Sobre todo ese paquete de conocimiento hemos detectado algunos insights de los compradores, me parecen, para operarlos hoy día mismo. Uno, el precio es un tema
En algunos sectores a veces el precio es menos relevante, pero hoy en día, entre la inflación y lo que está pasando, los compradores quieren entrevistar proveedores, pero estar seguros que son competitivos en precio. Nos ha pasado que llegan buenos proveedores que no se han fijado en los precios de la competencia, que no tienen idea de cómo está el resto de los precios, solo saben los propios. Y los compradores se han molestado. Es como, no quieren hacer ellos el trabajo, tráelo tú hecho. O sea, ven tú con claridad de si tú eres competitivo para mí. Eso es bien duro, y nos pone un peso, pero así está funcionando, porque está lleno de proveedores y los compradores son mucho menos. Entonces son más poderosos. Catálogo digital de productos. Esperan de que además estemos en condiciones de mostrarles lo que tienen. Es interesante, las empresas nos dicen, oye, mándanos una página, o sea, una lámina de PowerPoint con la información. Con eso evaluamos. No hay como déjame tener la reunión, 30 minutos, 15 minutos, escucha, no. No, es todo rápido, que venga bien explicado, que venga en el idioma del comprador, no en el idioma del proveedor, que tengan claridad respecto a su competencia, que ya sepan si son competitivos, etc. Observar y decidir. Ellos no quieren estar tan metiéndose tanto. Lo tercero, y a nosotros nos ha pasado que nos han contratado para rechequear la calidad. Quieren las certificaciones de calidad de los productos. Y quieren que vengamos certificados para los requerimientos del mercado de destino. Pocas empresas, salvo que nosotros tengamos una oferta relevante, así como específica, especial, distintiva, no necesariamente nos quieren acompañar para hacer los procesos de certificación local. Eso hay que pensarlo, hay que considerarlo, incluso considerarlo en el precio. Y nos ha pasado, en el caso de alimentos, por ejemplo, que teniendo proveedores, o sea, nos han pedido doble clic de proveedores. Hemos tenido que ir a revisar historial y miren, revisar fuentes de aduana, fuentes públicas, impuestos internos, es increíble. Y hemos tenido que hacer fichas de proveedores y hasta geolocalizar, porque el proveedor dice, sí, nuestra planta producida está en, no sé, da lo mismo, en Perú, en algún lugar. Bueno, nos han pedido que chequemos que efectivamente la planta existe, que dónde está, que tenga las características que el proveedor describe. Eso es bien exigente. Si no, no hay paso a la segunda etapa. Y lo otro, nos ha tocado también, y esto yo creo que hay que pensarlo, y quizás ProChile también tiene que pensarlo, porque esto ya es más sectorial, están disponibles para ir a terreno, para ir a mirar en el lugar la calidad de la oferta. Ahora, no vienen por un proveedor, ¿no? Vienen por oportunidades, por paquetes de proveedores. Y ahí, bueno, las misiones comerciales que organiza sobre todo ProChile. A nosotros nos ha tocado organizar alguna, sobre todo en alimentos. Entonces hay que, sí, pero tiene que tener un paquete de proveedores, no vienen por uno. Lo otro es programa de abastecimiento anual. Con todas las vicisitudes que hay en el mercado, muchos proveedores nos han hablado de que esperan un compromiso a largo plazo. O sea, de verdad, si ya te das el trabajo de chequear la calidad del proveedor, que este proveedor sostenga en el tiempo. Entonces nos han preguntado, ¿hay capacidad anual? Y muchos están en condiciones de hacer contratos de abastecimiento de largo plazo. Ahora, exige de parte del proveedor calidad, organización, planificación y también, y esto quiero decirles, servicio postventa eficiente. O sea, no basta con vender y desentenderse de la venta y desentenderse del comprador. Hay que estar siguiéndolo, manteniendo una relación de preocupación. Los proveedores son regalones. O sea, los compradores son regalones, por decir una manera. Y en eso hay que invertir también. Y por último, y esto creo que es algo transversal, los toca a cada uno de ustedes, nos toca a todos, y es muy importante, y es la necesidad de una promoción internacional activa, y yo creo de un trabajo de imagen país. Nos pasa mucho, es interesante, sobre todo nos pasa en el sector servicio, que empresas nos piden, oye, yo hago algo súper bueno, precios competitivos, me gustaría ir a México, o me gustaría ir a Estados Unidos, o me gustaría ir a Europa o Asia, no sé, hoy en día, gracias a las tecnologías uno puede ser proveedor de
online, digamos. Y a veces nos toca tocar a compradores potenciales y que ni nos ubican, no nos asocian con calidad en ciertos sectores, no nos ven. Entonces, no les parece a priori tan interesante evaluarnos como proveedores. Y ahí por eso es tan importante estrujar lo que tengamos y visibilizarlo. Mira, cuando yo me tocó dirigir la estrategia Imagen País, estoy hablando de los 2000, fines de los 2000, era interesante porque a pesar de que Chile era una potencia exportadora de alimentos, no aparecíamos en ningún ranking entre los principales 30 exportadores de alimentos. Por ejemplo, cuando le preguntaba en el top of mind, ¿dónde comprarías alimentos? Chile no aparecía en ninguna. Bueno, hay que trabajar. Entonces, claro, hay compradores de nicho, hay gente que hace el trabajo y sabe de nuestra calidad, pero no es algo tan masivo, no es algo tan fácil. Peor aún, imagínense en rubros que no son alimentos, porque alimentos es un cuarto de nuestra economía, pero cuando entras en el área de servicio, por ejemplo, donde somos más pequeños, menos relevantes, importa mucho la reputación. Yo siempre digo este ejemplo, de cuánto pesa la reputación, la imagen país. Ustedes sometidos a tener que contratar a un profesional para su empresa. Les llega un ingeniero de Estados Unidos y les llega un ingeniero de Turquía, para seguir con mi ejemplo, Turquía. ¿A quién contratan a priori a ojos cerrados? ¿Quién les tinca que es mejor? Si son competitivos en precio, competitivos en formación, van a elegir a uno norteamericano porque uno tiene el prejuicio de que de allá hay una mejor educación. No tiene nada que ver con la calidad real. Estados Unidos tiene buenas y malas universidades, Turquía tiene espectaculares y malas. Hay un prejuicio que a veces es un juicio negativo y por eso es tan importante trabajar en eso y por eso es tan importante las marcas sectoriales que están en ProChile, adherir a ese trabajo asociativo, sectorial, a los gremios que lo hacen y al trabajo que hace la Fundación Imagen de Chile. Bueno, hasta ahí llego y abro la conversación. No sé si nos queda tiempo, si creo que nos queda un ratito, preguntas, y los invito a conversar, si tienen dudas, a profundizar en estas cosas, súper abiertas. Esto ha sido un chispazo del mundo que nosotros estamos viendo. Sí, chicos, inaugural del curso. Y bueno, la idea es que puedan conversar con Jennifer de sus sectores específicos, contarle un poco lo que están haciendo y lo que buscan hacer también. Aprovechen a la profesora. ¿Hay preguntas o les quedó todo clarísimo? ¿No? ¿Ninguna? Dime, a ver, voy a empezar de arriba. Ok, Mariela. No te escucho. No te escucho. Pues, A ver. No. Ya, seguimos. Claudio, tú habías levantado la mano. Sí, hola Jennifer, hola a todos. También estoy en servicios. Básicamente también como reforzar un poco lo que tú comentabas, porque más o menos estamos como en la misma categoría de servicios. Nosotros también ayudamos a empresas o a hacer el soft landing o a hacer el soft landing de empresas extranjeras que busquen proveedores en Chile. Y claro, el tema del due diligence, como la debida diligencia, tener los estados financieros como regulares, ¿cachai? Tener todos los permisos y las certificaciones es súper importante. Y de repente tener la contabilidad en IFRS, que muchas veces la requieren, y de repente esas brechas son súper importantes para realmente ser proveedores como importantes en mercados internacionales. Era como un poco reforzar la idea y contar desde otra experiencia, o sea, también como alumno, pero también he vivido esa experiencia, que en Chile quizás hay poca, sobre todo en las pymes, hay poca visión de eso, de cuando yo pretendo exportar o quiero hacer un salto un poco más grande, tengo que preparar mis bases, ¿está ahí?
que va desde mi contabilidad, de mis certificaciones, de mi rotulación. Y dos cosas súper importantes. Uno es entender la propuesta de valor de destino y otro es entender el lenguaje de destino. Como que quería como redondear la idea, ¿no? Y complementar. Más que... Ok, gracias. ¿Quién más? Claudia Guilof. Disculpa, Jennifer, pero es que estoy súper resfriada, entonces voy a hablar lo que se me escuche. No sé cuál es tu experiencia. Nosotros que después del COVID hubo como un cambio radical respecto a lo que tú dices de la calidad. Nosotros trabajamos mucho maquilando, ¿ya? O sea, somos dueñas de la fruta, procesamos y el proceso lo maquilamos. Bueno, después del COVID antes no era así, porque en Estados Unidos tú sabes que existen los co-packagers y esos hacen, tú tenías una receta y ellos hacen la receta para cada empresa en el fondo. A nosotros nos ha pasado que ahora el hecho de no tener planta te lo castigan mucho más que antes. Antes no era un requisito. Hoy día te piden BRC, o sea, el HACCP ya está como pasado de moda, o sea, ni te digo el tema de alimentos orgánicos para Estados Unidos, pero nos ha castigado mucho este tema. Entonces, ¿qué opináis al respecto? Súper. Oye, permítame, les quiero presentar, me está acompañando Marcelo Díaz. Marcelo Díaz trabaja conmigo y está a cargo justamente de todo el área de estudios de la consultora. Y Marcelo ha hecho mucho estudio de alimentos. Marcelo, ¿tú quieres contestarle a la Claudia? Hola, un gusto. Sí, la verdad, Claudia, es que nosotros también hemos observado que el BRC y otros tipos de certificaciones que antes eran sugeridas o idealmente que los proveedores chilenos las tuvieran, ahora ya son exigencias. Y es porque básicamente es una tendencia que yo creo que la hemos visto en distintas industrias, no solamente en alimentos, sino también en construcción y en minería. El tema de la pandemia instauró que un poco esta opinión que hablaba Jenny, de que el cliente espera que el proveedor es el que solucione todos los problemas. Entonces es algo que yo creo que llegó para quedarse y la pregunta es cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Yo lo dejaría ahí abierto porque eso involucra innovación por parte de ustedes, reevaluar el modelo de negocio que históricamente les había funcionado y que ahora está cambiando, y ver hacia dónde van a crecer. Y en ese sentido yo creo que es muy relevante lo que habló Jennifer en torno a cuán cercanía tienen ustedes no solamente con ese tipo de clientes, perdón, no solamente con ese tipo de clientes, sino con otros, para ir identificando nuevas necesidades y prioridades que ustedes puedan abordar ahora, pero también que puedan ir desarrollando en el futuro. ¿Otra pregunta? Javier. Sí, buenos días. Quería hacerle una consulta. Se ha referido al ISP y en el caso de la importación, me parece, de productos israelí. Y a mí me da la impresión que el ISP es más bien un ente que tiene una política de proteccionismo o sea, protege, digamos, la industria cosmética más que otra cosa. Es súper difícil en Chile ser fabricante de productos cosméticos, mucho más, por ejemplo, que obtener una resolución sanitaria de alimentos. Quería consultar su opinión al respecto. No podría ser un juicio tan radical, ¿no? Ahora, creo que el ISP es una institución autónoma que funciona como tal, es muy autónoma, incluso de sus autoridades superiores, que tiene una capacidad limitada y cubre un ámbito muy amplio de rubros. Creo que efectivamente no trabaja al ritmo de eficiencia que esperaríamos. Eso es la verdad. Y es bien difícil decirlo. Yo creo que ellos se sienten llamados a resguardar como la salud de los chilenos. El problema, y esto, mira, y esto, yo creo que esto es global,
que el regulador va siempre detrás de la innovación. Entonces no tienen capacidad para actualizarse, yo creo que ni equipos profesionales que les permitan estar en la frontera del conocimiento para equipararse y poder evaluar con rapidez las cosas que llegan. Ahora, también creo, y esto para darte un consejo práctico, porque esto es como una teoría, lo que yo veo el ISP, para nosotros la experiencia fue súper dura, fueron 15 meses, o sea, un negocio que tuvo que sostenerse 15 meses sin poder vender un producto que era extraordinario para el COVID, inocuo, sin químicos, sin letra chica, o sea, se podía comer, tragar, aspirar, mira, te podía caer. Fue sumamente frustrante. Ahora, aprendimos de que hay que usar empresas intermediarias que son facilitadoras. Lamentablemente, ahí hay un lenguaje que en el fondo es como entre ellos se entienden y tuvimos que usarlo. Fue bien delicado igual, porque hay que estar encima. En el fondo, estas empresas son intermediarias de la tramitación al otro lado, no de la estrategia de negocio. Entonces, no siempre están, o sea, te van a ayudar quizás a llegar al objetivo final, pero no siempre están del lado de la estrategia de negocio. Eso diría, esto es un tema, yo creo que este es un tema para Chile y me salgo del negocio específico donde nos ha tocado. Yo creo que efectivamente si queremos ser más competitivos tenemos que tener una capacidad de adopción de nuevas tecnologías, de innovación más rápida. Y esto lo digo también porque hay un esfuerzo, por otro lado, muy grande en que lo que se está investigando en Chile surja y se expanda. Y hay mucha investigación en alimentos, ni qué decir. Entonces, si tus órganos reguladores no van a la velocidad de cómo estamos acelerando la investigación y el desarrollo, en el fondo es un cuello de botella para sofisticar la oferta chilena. Solamente quería agregar algo, Javier. Nosotros hemos tenido varias experiencias, no solamente con el ISP, sino también con el SAC o con el Servicio Nacional de Aduana, etcétera, con diferentes instituciones públicas. Cada institución pública, la verdad es que es un mundo diferente. Sin embargo, yo destacaría que estas instancias como este curso, que hay pocas instancias donde uno pueda hacer discusión de temas que nos afectan a todos, pero que no se resaltan. En Chile hay una cosa que a lo largo de la historia en nuestra democracia creo que ha funcionado con más o menos velocidad, pero ha funcionado. Siempre hay distintas instancias de mesas intersectoriales en distintos ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura están la mesa apícola, la mesa del vino, etcétera. El Ministerio de Economía también tiene algunas mesas, el Ministerio de Hacienda también, pero Chile ha liderado también muchas mesas. Yo creo que este es un esfuerzo que hay que abordarlo en forma sistémica, porque hay que entender, por un lado, las limitancias que tiene el ISP, pero por otro lado, hay que entender también que el mercado anda mucho más rápido a lo que anda el ICP. Por lo tanto, es evidente que tiene que haber una instancia de facilitación en el desarrollo de los procesos. Eso, al menos en el tema del ISP, no lo he visto tan evidente como en otros sectores. Entonces, la experiencia que tú tuviste con el tema de los cosméticos, que nosotros tuvimos con este producto de Israel, a nosotros nos abrió un poco ese apetito. Creo que es importante que hayan mesas intersectoriales que sean, ojalá, lideradas por instituciones públicas para que el receptor, que en este caso es el ISP, se sienta que estamos con una actitud de colaboración, no de crítica, sino que para poder construir juntos. Yo te diría que eso es uno de los grandes aprendizajes que sacamos después de estos 15 meses. Sí. Otra pregunta, otra cosa. El ISP está súper atrasado. Está leyendo el chat. ¿Alguna otra pregunta, comentario, opinión, experiencia, caso? ¿Se escucha? Mariela, Sí. dale, ahora sí. Ya. No, yo quería comentar algo a propósito de lo que estuvimos conversando al principio, de cómo la empresa y el mundo académico tienen un problema de comunicación profundo
y de intereses también que impide que se junten y haya mucho más innovación. Me pasó que trabajé en un centro de investigación en la Universidad de Chile y estábamos trabajando en un prototipo que podía tener unas consecuencias increíbles en la salud humana, en un diagnóstico que está, hay un vacío respecto a eso. Y fue súper frustrante no continuar con el proyecto. Yo soy diseñadora, entonces yo no venía de la academia propiamente tal, diseñadora y con un gusto por los negocios, entonces tenía una visión mucho más plástica sobre esta unión, como los beneficios mutuos de esta innovación, en el fondo. Pero la gente de la academia tenía un rechazo, era como de verdad Satanás acercándose hacia a este mundo académico. La Universidad de Chile también, por otro lado, tiene sus políticas bueno, tienen todo esto de la propiedad intelectual de los productos, de los conocimientos que ahí se desarrollan. Y efectivamente, como nos contaba Jennifer, lo más importante era la publicación versus el impacto que pudo haber tenido en la salud, no solo nacional, tener un test que identificara este daño neuropsicológico. Ganamos un Corfo y ahí nos quedamos. Y ahí se quedó el proyecto y ahí salí de la investigación en el fondo. Pero es súper frustrante porque no, desde las bases también hay problemas. Por ejemplo, las políticas, los acuerdos que tiene la universidad con sus investigadores. Eso solamente quería comentar respecto a ese tema que hablaste más al principio. Gracias. Yendo, a lo mejor sería interesante que en un par de minutos tú le pudieras explicar al resto de las personas cómo es este proceso que está mucho más integrado en Israel, entre universidad, empresas y gobierno, que creo es una mirada bastante interesante, bastante novedosa a lo que se hace en Chile, y están todos los estamentos involucrados. Creo que es bien interesante que a lo mejor puedas describir eso. Bueno, cuando nosotros comenzamos con la consultora, cuando yo me fui de ProChile, traté de buscar herramientas, elementos, conocimientos, no sé, que nos ayudaran a fortalecer esa brecha que les mostré en la presentación. Cómo hacer más rápido el proceso, cómo ayudar a crecer más fuerte a los emprendedores, cómo internacionalizarlo. Bueno, Israel tiene los índices más importantes en el mundo sobre esto. Y es interesante porque es un país chico, en un barrio difícil, tiene muchos problemas, tiene mucho menos recursos naturales que nosotros, y bueno, son exportadores de alimentos, bueno, y son exportadores de conocimiento, ¿no? Ellos son, o sea, casi el 40% de la 49% de su economía es exportación de conocimiento y tecnología. Eso es muy impactante en un país tan chico. Y bueno, empezamos a entender el modelo. Y ellos comentan varias cosas que nosotros hemos tratado de traer para acá porque permite como decir qué funcionaría, qué nos falta, cómo mirar eso, cómo adaptar. Una, ellos creen mucho más que nosotros en la diversidad. De hecho, es un país súper diverso, de nacionalidades, de idiomas. Creen mucho en mezclarse. Creen mucho en viajar. Bueno, allá tienen 9 millones de salidas al año en un país de 9 millones de habitantes. O sea, calcúlense la tasa de viaje. La gente viaja, los jóvenes hacen el ejército 2 años o 3 años, depende de hombres o mujeres, y obligatoriamente se toman un año libre y viajan. Viajan pésimo, en mochila, o sea, no es nada. Pero los expone a otras culturas y otras maneras. Entonces, ellos creen que esa posibilidad de ver a otros, sus problemas, su manera de resolverlo, de tener acceso a otras perspectivas, enriquece luego el análisis de vuelta. Y cuando vuelven, que ya son más grandes, y eso yo creo que incide en que los universitarios allá comienzan a los 22, 23 años, tú eres en la universidad, entonces son más mayores, más maduros, tienen un modo de trabajar, el gobierno incentiva mucho, la política pública incentiva mucho la colaboración entre la industria, la academia y el ejército. Allá el ejército son todos por unos cuantos años. Y de hecho crean geográficamente espacios de trabajo.
Yo ahora que estuve viendo los temas de cyber en enero, era bien impactante. Ellos han creado una ciudad donde están todas las universidades de Israel con sus áreas de ciberseguridad, donde están todas las empresas multinacionales y nacionales que trabajan en ciberseguridad y donde están las oficinas del ejército, pero de los desarrolladores. Entonces ellos, ¿y por qué lo hicieron geográficamente igual? Porque se puede caminar e intercambiar conocimiento, experiencia, aprendizaje, necesidades, face to face, lo cual permite acelerar mucho el encuentro y el desarrollo de soluciones. Esto lo han hecho para otras cosas. Tienen otra zona geográfica donde está el hub de biotecnología, tienen otra donde está el hub de finanzas. Ellos creen en juntar y mezclar. Eso hay mucho incentivo. Hay mucha facilidad de pasarse. Alguien del ejército se puede ir a una empresa. Usan muchos ejecutivos más mayores que ya salieron de empresas, o sea, que tienen una trayectoria en el mundo comercial como gerentes de las startups, por ejemplo. Entonces los desarrolladores, los investigadores son una parte de la startup, pero el gerente general, el gerente comercial, el gerente financiero puede venir de la industria. No es parte del desarrollo. Son muy flexibles en eso, de incorporar gente nueva y conocimientos nuevos al desarrollo del negocio. Y ellos siempre cuentan, y lo otro es que no tienen miedo de meter la pata, y eso a mí algo que me impactó mucho. Yo fui a un evento en el 2019 de tecnología de alimentos, que me parecía que era todo conectado con la expertise de Chile. Y nunca me voy a olvidar que este evento, el más grande del año, que se hace allá en Israel, FoodTech, que es una de sus fortalezas, estaban los CEO de Nestlé, Johnson, las más grandes multinacionales, y había una rueda de inversión también. Y nunca me voy a olvidar que hay el discurso inaugural y el segundo discurso del evento es un caso de fracaso. Invitan a 4 tipos que crearon una startup que se propusieron, esto era gracioso además, porque ellos en un café tomándose, no sé, en un bar tomándose una cerveza, decidieron hacer un satélite a la Luna. Israel nunca había tenido un satélite en la Luna. Y decidieron mandar esta pequeña, como necesita un robot, a la Luna y fracasaron. El robot se les quemó llegando a la Luna. Y la historia era todo lo que hicieron mal. Y es muy interesante porque primero lo hacen bien, los 4 amigos se hicieron amigos en el ejército. ¿Qué pasa y por qué esto es tan importante? Porque el ejército aplana las diferencias socioeconómicas. En el ejército tu subalterno, tu superior es alguien que no es de tu mundo, ¿no? Y tu vida se la debes a ese equipo que arma. Entonces aplana mucho las diferencias, mezcla gente que genera vínculos de mucha confianza. Entonces ellos mostraron la servilleta en la que firmaron el contrato de la empresa que crearon para hacer este robot. Y bueno, había uno que tenía plata y tenía un contacto, que tenía un laboratorio, y había otro que se consiguió un inversionista, y había otro que tenía amigos, no sé, en las disciplinas que había que investigar. Armaron el equipo, genial, levantaron la plata, millones de dólares, y se les quemó. Y toda la historia era de todo lo que aprendieron de hacerlo mal. Fueron aplaudidos, fue increíble. Nosotros en Chile jamás contaríamos un caso de fracaso como ese. Nos daría vergüenza que uno de los satélites que hemos mandado a alguna parte se nos cayera. Ellos al contrario. Eso me parece también que es una cosa cultural que permite, ellos se equivocan miles de veces y la hacen una o dos, no sé, pero uno aprende mucho más fallando, ¿no? Todos estos elementos, y la otra historia que me pareció muy interesante y que la cuento siempre, había 3 ingenieros del ejército desarrollando una cámara para adosarla a un misil. Israel tiene una industria de misiles bien importante. Y se tomaron su año sabático y se fueron a vivir a Estados Unidos. Y bueno, arrendaron una casa, su familia, ya no recuerdo los detalles logísticos, pero les toca de vecino un gastroenterólogo. Bueno, y en alguna parrilla, hola vecinos, se hacen amigos, hacen una barbacoa de fin de semana, y el gastroenterólogo les cuenta una problemática, que es la dificultad de diagnosticar sin poder ver por dentro el cuerpo humano. Y estos tipos dicen, oye, pues si nosotros estamos haciendo estas camaritas de este tamañito para el misil, y si la adecuamos, bueno, raya para la suma, de ahí surgen las cámaras que hoy día se usan en la endoscopía, en la colonoscopía, ¿no? Incluso Israel tiene unas camaritas que te las puedes tragar en una cápsula.
bueno, esto es la mezcla de unos ingenieros que están trabajando para el ejército en una cosa que es de misiles y los conocimientos se insertan luego en un ámbito tan civil y humano. Ellos de eso tienen mucho. Y eso alimenta tremendamente la creatividad y el desarrollo de su oferta de valor. A propósito de eso, me parece que acá clave y que en algún momento de la presentación también lo nombraste, que era en este encuentro donde se encuentra el empresario que quiere exportar un producto con el deseado cliente y no hay hay problemas de comunicación profundas que no te están diciendo lo que quieres escuchar, etcétera. Yo creo que esta iniciativa, por ejemplo, es muy clave, que decías tú que en Israel se juntaban en un espacio geográfico común, la academia, la industria y los desarrolladores del ejército, porque yo creo que ahí la clave es del lenguaje y como cambios culturales o esa capacidad de entender lo que quiere el otro tiene que ver necesariamente y pasa necesariamente por el lenguaje. Entonces yo creo que también las políticas, por ejemplo la de Corfo, de intentar que la academia con la empresa se junten, quizás pasa por otros estamentos más y otras políticas quizás un poco más profundas para que funcionen, que tienen que ver con cómo tenemos una convergencia y podemos hablar. Y de ahí recién empezar a entender lo que el otro desea. Muchas veces ocupamos palabras muy distintas para referirnos a lo mismo y no podemos entender que el otro quiere exactamente eso que uno está hablando. Muy interesante, y permítame quizá ir cerrando con dos comentarios. Uno, respecto a la cosa de Israel, lo que está comentando Mariela. En Israel se quiebran varias cosas, pero una también muy importante es la jerarquía. Cuando todos pasan por el ejército y se pierden estas diferencias socioeconómicas, también hay algo, ellos siempre cuentan, o sea, y es comentado, en el ejército cuando hay una reunión de tu unidad, está tu coronel, tu general, no tengo idea cómo será, el que sirve el café es el que quedó sentado más cerca de la cafetera, no el que tiene el rango más bajo. Eso da cuenta de una manera de mirar que rompe como la jerarquía de la estructura social. ¿Y qué permite eso? Permite que la gente tenga mucho más libertad para dar su opinión, para criticar, decir, y eso es lo que es parte de la riqueza de la diversidad. Es como que allá tienen un concepto que le llaman chutzpah, que es como que son un poco patudos. Es como mejor pedir perdón que permiso. Entonces son bastante, uno podría leerlos como agresivos también. Pero así como van y pum, te la tiran, también recogen. Y nadie tiene vergüenza de decir, y no es que si tú eres más nuevo, o más de allá, o más esto, o más joven, o no sé qué, allá todo el mundo opina, y es divertido, porque, o sea, a veces, yo he escuchado como gerentes generales que dicen, bueno, vino, no sé, mira, la señora de la limpieza, y vino a criticarme porque estoy haciendo mal no sé qué. Y entra de todo tú. Yo tuve una experiencia ahora cuando estuve en este evento de Cyber que me pareció extraordinaria. Conocí en el evento, bueno, muchas empresas, pero hay una empresa que es extraordinaria, que es destacada a nivel internacional, son únicos en su tipo, la están rompiendo. Y los conocí, estaban en un stand, entonces me presenté, yo quería traerlos a Chile, entonces hice la apertura. El tipo, el VP, me da su tarjeta y yo le mandé un mail, después le dije, oye, ¿cuándo nos juntamos para conversar? Y él me deriva, porque yo soy Chile, me deriva al gerente para América Latina. Y el gerente de América Latina me contesta por mail, mira, mucho gusto en inglés, todavía encantada de conocerte, te puedo atender en 2 meses más a las 5 de la tarde. Y yo digo, escúchame, estoy en Israel. ¿Cómo me puede contestar que me atiende por Zoom en 2 meses más si yo vine hasta acá? Entonces le escribo al vicepresidente y le digo, escúchame, no entiendo que me hagas esta, yo bien chutzpah, o sea, patúa, no entiendo que me haga esta derivación. ¿Cómo es posible? Yo vengo para acá y usted. Y pueden creer que el vicepresidente me contestó. Y cambió la cosa, y me reagendó, y me explicó por qué pasó así, y me dijo, y me dio la vuelta, y me aconsejó cómo hacerlo. Oye, imagínense, yo llamo a Quiñenco, o da lo mismo, a un banco, a un gerente, y le digo, oye, tu gerente en línea me está derivando en 2 meses más. No me contesta, quizás no pasa ni a la secretaria. Bueno, eso es muy israelí, que todo el mundo te contesta. Y te dicen con franqueza, no hay interés, no vamos a avanzar. O
sí, y te ponen claramente las condiciones y son rudos a veces, pero si uno no la toma personal, porque nunca es personal, puedes avanzar con mucha facilidad. Y eso los ayuda, y a ellos los ayuda ahora en su oferta internacional, los ayuda mucho de que nacen hablando inglés. O sea, allá la televisión, los programas extranjeros en inglés tienen subtítulos, no están doblados. Todos hablan inglés. Y quiero decirles que ahí el inglés es una brecha que tenemos en Chile, es una brecha grande, por un lado. Y lo otro, y cierro con esto, lo de las comunicaciones, a nosotros nos pasa mucho, que tenemos que revisar el PowerPoint de la empresa, porque no tienen claridad de cómo plantear su oferta de valor. Y ahí hay que, y son habilidades como, no parecen tan sofisticadas, pero son muy relevantes, porque en ocasiones se gastan el rato que tienen en la reunión en hablar como piensan que el otro quiere escuchar. Hacen su propia canción. Y cuando el otro lo que quiere escuchar, no sé, balada o tango, y uno está en merengue, y no sintoniza, es muy importante. Y nuestra experiencia de años trabajando es que cuando intervenimos en eso y ayudamos a acercar el lenguaje de proveedor con comprador, por decirlo así, aceleramos la posibilidad del cierre de negocio. Y yo creo que por eso nosotros hemos ido bien, y es porque tenemos harto negocio materializado en la evaluación final del trabajo. Eso viene el sol. Pero de ¿Pregunta? ¿Lourdes? Ya, creo que solo está el micrófono abierto. Bueno, eso es lo que tengo como para compartirles por ahora. No sé, les agradezco la atención, la conversación. Espero que les haya sido de utilidad lo que hemos hablado. No sé, traté de barrer un poco todo. Podríamos profundizar en muchas cosas más. Cada línea quizás de tema puede ser como una piscina, ¿no? De más detalle, pero bueno. Ustedes van a caminar ahora este curso, así que espero que les vaya excelente y gracias por la atención a todos.